Bueno, seguimos adelante. Estamos recibiendo a nuestro compañero Mauricio Rabuffetti. Cuando tenemos algún inconveniente en cuanto a entender alguna situación del panorama internacional, lo convocamos. ¿Cómo le va? Que nos lo cuenta clarito, clarito. ¿Todo bien? Buenos Vamos días. a ver si hoy hablamos de algo clarito que no sea el partido esta noche. Bueno. Bueno, Mauricio, en realidad, ¿te podemos consultar por la situación actual de Venezuela? ¿Viste que los días pasan? Los resultados electorales no aparecen, es decir, los votos no aparecen. Ni van a aparecer tampoco. Ni van a aparecer. Si Entonces, aparecen, nadie los va a creer. No, sí. Y exacto. entonces nos parece más que oportuno preguntarte cuál es el estado de situación actual. Maduro sigue en el poder sin ningún tipo de inconveniente y ahora se está buscando a quien fue el candidato opositor. Sí, una movida que la verdad sorprendió de alguna manera porque, si se quiere, es llegar al último límite posible, que es llevar a prisión a quien fue el rival electoral de Maduro, el rival de carambola, porque fue proscripta María Corina Machado, que es la jefa de la oposición y quien ganó las elecciones internas de la oposición. Ahora la dictadura venezolana lo que está intentando es presionar a quien muchísimos países han reconocido ya como el ganador de los comicios de fines de julio. Vos fuera de cámara me decías, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Siguen en el poder? Y claro que siguen en el poder, porque nadie esperaba que hubiera elecciones limpias. Ya las elecciones estaban viciadas, como dijeron muchos gobiernos latinoamericanos desde el principio, con candidatos proscriptos, falta de libertad de expresión, con un hackeo que se anunció el día de las elecciones, que no fue tal, demostrado por el Centro Carter, que es, si se quiere, la principal autoridad electoral que estuvo presente, no observando como se hace siempre, sino de alguna manera monitoreando lo que podían, porque tenían 17 personas trabajando apenas. Un hackeo que no era tal porque los datos no se transmitían por internet, fíjense a qué punto llegamos. Entonces, en el medio de esta situación de fraude, este gobierno que está ya desde hace más de 20 años en el poder, primero con Chávez y después con la profundización del autoritarismo a la que llevó Maduro para consolidar esta dictadura, se va a quedar en el poder, a menos que exista un camino que hoy no vemos, porque no nos podemos adelantar. Algunos dicen, bueno, Brasil y Colombia están intentando mediar. Sí, están intentando mediar, pero no avanza. Estados Unidos está presionando con medidas, sí, pero no avanza. Y la razón es una sola. Es una dictadura cívico-militar. ¿Qué quiere decir una dictadura cívico-militar? En Uruguay lo sabemos muy bien. En este caso, los militares son el sostén, el poder detrás de esa figura que es Nicolás Maduro. Claro, pero la pregunta, y para cerrar este tema de Venezuela, es, ¿nos tenemos que acostumbrar a esto? Entonces, porque yo pensaba, ¿no? Cuando murió Chávez, quedó Maduro. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar de aquí en más? Que cuando muera Maduro va a dejar a su sucesor y que van a seguir en el poder por Venezuela hasta tanto alguien no se anime a sacarlos. Es una posibilidad. En América Latina, si hay algo a lo que estamos acostumbrados, es a líderes que intentan quedarse en el poder, que se atornillan al poder. La verdad es que no debe sorprendernos. La diferencia con, si se quiere, con otras situaciones, digamos, que tienen un paralelismo en ese sentido, es que aquí hay una represión, hay 2.400 presos, dicho por el gobierno, hay 27 muertos, hay adolescentes presos, con presos comunes en cárceles, algunos han sido liberados y han contado su terrible experiencia porque son niños que fueron calificados de terroristas por el gobierno venezolano. Es una situación muy diferente que además está generando una crisis mundial de algo que vamos a hablar ahora un poquito, una crisis migratoria que está golpeando ya no a América Latina, sino al mundo entero, porque es un país que perdió prácticamente un tercio de su población, ¿no? Estamos hablando de 8 o 9 millones de habitantes. Sí, hoy día el que puede irse de Venezuela, salvo que esté a favor de Maduro, se va. Si puede encontrar una solución fuera, la busca fuera. Como dice el dicho, ¿usted qué haría? Claro, exactamente. Y aparte hay mucha descendencia de distintos grupos migratorios, españoles, italianos, portugueses. Hay muchos que tienen su nacionalidad y aprovechan a irse. Y esto nos trae al siguiente tema que queremos hablar contigo y tiene que ver con esto de el avance de la ultraderecha en Europa, no precisamente en España, donde de pronto por ahí hay mucha gente volviendo, hay mucho venezolano volviendo a España, pero sí se está dando una situación muy particular y en países muy diferentes como Francia, Italia, Alemania, pero el caso de Francia es el que hoy quizá resuena más. Contanos cuál es la situación hoy y por qué se está dando esta situación en Europa. Sí, está bueno ese vínculo que hiciste porque tiene que ver con lo migratorio, ¿no? Es decir, buena parte del auge de la extrema derecha hoy en Europa, con diferentes situaciones en cada país.
tiene que ver con la crisis migratoria mundial. Es una crisis mundial de verdad. Cuando nosotros informamos en los noticieros de balsas de barcos que se hunden en el Mediterráneo o que se hunden en camino a las Islas Canarias o que aparecen con cuerpos flotando, el otro día lo contamos en la radio, que aparecen con cuerpos flotando, ahí vemos algunas imágenes que estamos compartiendo con ustedes en casa. Terrible. Terrible, ¿no? Viajan ahora cada vez por rutas más peligrosas, están saliendo desde el este de África, es decir, de la costa atlántica de África, tratando de llegar a las Islas Canarias para tratar de llegar a suelo europeo, ya no por el Mediterráneo hasta Italia o Grecia, que sigue funcionando como ruta, sino llegando ya a las Islas Canarias. Sí, recordemos que es el Atlántico, que es mucho más peligroso que el Mediterráneo. De hecho, el otro día, hace 4 semanas, apareció uno de estos barcos con 15 cuerpos en República Dominicana, porque la deriva lo llevó hacia ahí, ¿no? Bueno, pero vamos al centro del tema. Vos hablas de Francia, yo te sumo lo que pasó hace poquitos días, el fin de semana pasado, en Alemania, donde una formación de extrema derecha, una formación que se llama Alternativa para Alemania, tuvo un triunfo importante en Turingia, que es uno de los estados del este de Alemania, unas regiones del este de Alemania, le pueden decir regiones, estados, vamos a decir que para nosotros sería un departamento, ¿no? Y le fue muy bien también en Sajonia. Este grupo que, para que se hagan una idea, porque tampoco vamos a entrar en el detalle, para que se hagan una idea, en algunos de sus actos, en algunos de sus eventos, y ahí vemos algunos de sus líderes, se presentaban con música de fondo y con poesía de algunos de los ideólogos culturales del nazismo, ¿no? Estamos hablando de la extrema derecha realmente extrema, con un discurso anti-inmigración muy fuerte, que es el centro de su plataforma. Una victoria que de alguna manera generó mucha preocupación entre los partidos que integran el gobierno alemán, ¿no? Los verdes, los liberales, los socialdemócratas, que quedaron muy atrás y que es, si se quiere, el último de los resultados que llevan a este tipo de grupos con posturas extremas anti-inmigrantes, porque ya no es una cuestión de controlar la inmigración, son anti-inmigrantes que llevan a estos grupos a posiciones en donde pueden tener influencias muy importantes. En el caso de Alternativa para Alemania, ellos, por ejemplo, hoy van a poder bloquear el nombramiento de jueces en Turingia, que es algo bastante relevante si lo pensamos desde el punto de vista de una democracia, tener la posibilidad de bloquear el nombramiento de un juez. Entonces, ellos pretenden gobernar Alemania. Alemania es un país que históricamente, nosotros todos sabemos que Alemania ha hecho no solo un mea culpa, sino que además es un país en donde los extremismos claramente han crecido, pero los extremismos avergüenzan a muchos alemanes por todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hablar hoy, en pleno siglo XXI, de que hay partidos que provienen o que tienen una base en la ideología nazi, que están avanzando, ¿no? Como puede ser el Frente, bueno, hoy se llama Rassemblement National, que quiere decir Agrupación Nacional en Francia, que ha lavado mucho su cara, pero proviene de ahí. De Jean-Marie Le Pen venía de ahí, el padre de la Le Pen que hoy dirige la Agrupación Nacional en Francia. Pero podemos ir a otros casos mucho más cercanos. Ahora en septiembre, en Austria, el partido que probablemente va a ganar las elecciones es un partido también de extrema derecha. Austria es un país que está mucho menos en el radar de repente que Alemania. Y tenemos otros fenómenos que hemos visto en los últimos días, ¿no? Protestas de movimientos, digamos, populares de ultraderecha en el Reino Unido. Los mostramos aquí en el noticiero. Hordas de gente bajando a la calle por una noticia falsa, que era que dijeron, ¿se acuerdan del caso terrible de estas chiquitas que fueron asesinadas durante un taller en el que bailaban como Taylor Swift? Y bueno, murieron varias niñas acuchilladas por un adolescente. Bueno, el adolescente en las redes sociales se dijo, es un inmigrante. Bajaron estos grupos a las calles, incendiaron los hoteles donde los inmigrantes en espera de asilo estaban albergados. No se generó una desgracia porque el nuevo gobierno laborista intervino rápidamente, pero lo cierto es que este muchacho había nacido en Inglaterra, era tan británico como cualquiera, ellos. ¿no? Qué fuerte, ¿no? Cuando lo vemos con respecto a Alemania, más nos impresiona por la historia justamente que decías que tiene Alemania. ¿Cómo esto de alguna manera puede ir
interfiriendo también en las decisiones de la Unión Europea y de alguna manera cómo nos puede terminar afectando, porque bueno, ya sabemos que todo afecta a todos y cada vez más rápido. Pero, ¿en qué elementos ves vos que podemos notar una afectación más inminente, más rápida, que aparte ya el hecho de imitar ya puede ser mucho, ¿no? A ver, ayer o antes de ayer, la número 1 de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que voy a tratar de no errarle en el cargo, el vicepresidente de Asuntos Económicos, digamos, que se ocuparía de la parte económica de la Comisión, va a ser alguien de un partido de extrema derecha de Italia. Para que te hagas una idea, esto tiene que ver con el avance también de la extrema derecha en las elecciones europeas, del cual, si mal no recuerdo, charlamos hace algunas semanas. Sí. ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, lo primero es que estos partidos tienen una explicación, estos movimientos, estos resultados tienen una explicación. Y hay que entenderla para entender por dónde puede venir la afectación hacia otros países. Hay mucha gente que está viendo el ingreso masivo de personas en busca de asilo, en busca de condiciones de vida mejores, escapando de la violencia, de dictaduras, de la hambruna. Ponía el caso de Sudán hace unos días, que se van en busca de un horizonte mejor, corridos, si se quiere, de una situación terrible. Además de las personas que se van porque quieren probar suerte, ¿no? Hacer el sueño americano o ir a Europa porque, como decías vos, tienen ciudadanía, que eso ya no son considerados estrictamente migrantes. Y no los pueden considerar. En la práctica la discriminación está. Eso depende del lugar y depende de cada persona, ¿no? Pero lo cierto es que estos grupos tienen su explicación. La gente muchas veces deja de ver la imagen del país que pretende y siempre son populismos. Y los populismos de cualquier signo político lo que venden en general, Mascherano, siempre son sueños, es la idea de un ideal. A vos te venden que van a sacar a todos los migrantes y que eso te va a mejorar la vida. Caso del discurso de Trump. Te venden que vamos a cerrar la frontera y vamos a dejar a los migrantes en centros de acogida extraterritoriales en la Unión Europea. Caso de la extrema derecha en Austria. Te venden que van a hacer un pacto para que los países no reciban tanta inmigración porque se está cambiando, de alguna manera ven cambios que las personas no quieren y le ofrecen soluciones mágicas. Como que te digan, no sé, mañana te dicen voy a eliminar la pobreza infantil con una medida que vos sabés que es imposible de aplicar, ¿no? Para poner algo que de repente tiene más que ver con nuestra región, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese problema migratorio. Tenemos migrantes porque los recibimos porque los precisamos además y porque vienen a trabajar. Entonces tenemos una realidad distinta y somos un país de inmigrantes que recibimos, entre otros, a los europeos. Todos nosotros ellos también son países de migración, ¿no? Qué fuerte como se han olvidado. Entonces, cuando vos analizás todo esto y decís, bueno, ¿en qué nos puede pegar? En realidad, lo que está pasando en el mundo es que hay un auge de los extremismos en muchos sentidos. Está el extremismo islámico, está el extremismo político de la ultraderecha, está el extremismo de las dictaduras latinoamericanas que se dicen de izquierda. Entonces, la verdad es que no es un fenómeno que escape a lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Y puede haber más bloqueos para que estas personas transcurran, fluyan a través de los caminos que habitualmente toman para llegar a los países de destino. Yo me imagino una victoria de Trump y un cierre de fronteras aún mayor que el que hay hoy. Ya Estados Unidos está anunciando, ayer o antes de ayer, está anunciando la posibilidad de medidas más fuertes aún para los peticionarios de asilo. En el caso de Europa hay muchos países que están intentando frenar las cosas de diferente manera, ¿no? Pedro Sánchez viajó a Mauritania, a Gambia, para tratar de hacer acuerdos para frenar la salida de gente de esas zonas. Los países europeos han hecho un pacto de asilo e inmigración que se presenta como una alternativa para organizar un poco más la cosa. La verdad es que el objetivo final es tratar de bajar la cantidad de gente que ingresa pidiendo asilo, porque la figura del asilo es de la que se agarra mucha gente que está huyendo de situaciones terribles, como decíamos. Es decir, a los países emisores, ¿no?, que son los países más pobres del mundo, les va a pegar en ese sentido. La verdad que después hay otra cara, que es un ejemplo, es la del envío de remesas, la del envío de dinero de los países
más ricos a los países de origen de los migrantes. Caso de Estados Unidos hacia México, El Salvador, que son países que dependen para tener divisas de esos envíos de sus migrantes. O el caso de India, que es el principal receptor, que se sabe poco, pero es el principal receptor de divisas por remesas, por envío de sus migrantes del planeta. Bueno, es lógico, es el país con más habitantes del mundo, ¿no? Pero es una situación que no escapa a otras realidades políticas. Es decir, no es solamente un fenómeno vinculado a la migración, el auge del extremismo de derecha, no es un fenómeno que podamos aislar del auge de posiciones extremas que siempre son simplistas, que siempre venden la posibilidad de un sueño o que se agarran, que agarran, por ejemplo, el caso de los extremismos, digamos, que apelan al terrorismo como método, se agarran de una causa. Claro, y de un miedo. Y un miedo para captar gente claro. y integrarla entonces a su, bueno, valga la redundancia, a su causa. Entonces, en definitiva, esto es un fenómeno mucho más vasto que el auge de la extrema derecha en un continente como el europeo. Mauricio, seguimos monitoreando qué pasa y la seguimos en cualquier momento. Cuando ustedes quieran. ¿Te parece? Un gusto.